Buenas tardes, hoy jueves 9 de enero del 2020. Continuamos con nuestro proceso de lectura, llamémosle lectura simplemente, al Código Nacional de Procedimientos Penales, con ligerísimas interpretaciones y comentarios que hacemos al respecto. El tema de hoy inicia con el artículo 356, disposiciones generales sobre la prueba. Estamos desde luego ya en la etapa del juicio oral, que es la tercera y última etapa dentro de la sustanciación de lo que sería, yo afirmo, el juicio oral, porque como vamos a ver a continuación, la primera parte, es decir, lo que sería la etapa inicial, desafortunadamente no se toma en consideración. Esporádicamente algún juez iluminado llega a entender cabalmente cuál es la finalidad del proceso. Continuamos. La proposición prescriptiva contenida en este numeral señala todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este código. Creo que no tenemos nada que comentar, es clara la redacción. El que sigue: la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Preguntota. Esta proposición nos habla de la prueba, digamos, lícita. La licitud de la prueba se solicita por parte o bien es de oficio, es decir, el juez de control tendrá que decir cuándo una prueba para él es ilícita, o tendrá que ser, digamos, en su caso, el ofendido o la víctima, o bien el Ministerio Público, también llamado fiscal, el que debe señalar que hay una prueba que ha sido obtenida de manera ilícita. Dejamos esa interrogante porque parece que no lo soluciona el código. A continuación, 358. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Perdón por lo repetitivo, pero creo que aquí hay un punto muy importante que va a romper de alguna manera algunos criterios que ya han sido establecidos, inclusive por algunas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia del debate de juicio. Estamos hablando claramente de la etapa de juicio, es decir, de la etapa que hemos iniciado el día de hoy a comentar. Sin embargo, dice a continuación, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Y al respecto, yo quisiera hacer señalamiento de algunas proposiciones prescriptivas que creo que entran dentro de estas llamadas excepciones, según lo denomina el propio legislador. Y me regreso para este efecto al artículo 314 del código que comentamos. El 314 lo voy a leer porque quiero que se observe de conjunto, es decir, de manera global, si es posible hasta holística, esta institución que yo denomino de excepciones. Dice 314. El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación,
presentar los datos de prueba. Ok, a esto no me voy a referir, me voy a referir específicamente a lo que se establece en el párrafo que a continuación doy lectura. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulta pertinente. Aquí, si se dan cuenta, la redacción es sumamente larga, pudiendo decir que en tratándose de delitos oficiosos, la víctima o el ofendido podrán ofrecer medios de prueba. Es decir, quiero dejar claro esto. Los medios de prueba, como leímos inicialmente en el artículo 300, el de los lineamientos del juicio, en sentido estricto, nos señala los medios de prueba solamente deberán desahogarse en esta etapa de juicio. La excepción, repito, se va a dar aquí precisamente en la etapa de inicio, es decir, antes de dictar el auto constitucional, el cual, repito, puede ser de vinculación o de no vinculación a proceso. Dice, la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes, o en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. En términos del artículo 314, para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en audiencia de debate de juicio oral. Esta es la excepción y creo que esta es la confirmación de lo que he afirmado. Dice, desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. Aquí, desde luego, tenemos que la finalidad de esta ampliación en su caso, estamos hablando de la hipótesis de la ampliación del término constitucional a petición de la víctima o del ofendido, del ofendido o su defensor, tiene fundamentalmente un fin, que es el demostrar, perdone la contradicción aparente, que el Ministerio Público no ha demostrado los extremos del artículo 16 constitucional, es decir, no se han reunido los elementos del tipo penal. El artículo 321, por su parte, afirma, o en el artículo 321 se afirma, plazo para la investigación complementaria. Recordemos que después del auto de vinculación a proceso, en su caso, se va a abrir una dilación. ¿Para qué? Dice, para realizar una investigación complementaria. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público confirme, en su caso, que los datos aportados para el dictado del auto de vinculación a proceso son los suficientes y los necesarios para comprobar el tipo penal, más bien la tipificación o el juicio de tipicidad. Y en caso del ofendido, del inculpado, o sea, del imputado hoy llamado, o de su defensor, la finalidad es lo contrario, desvirtuar lo afirmado por el Ministerio Público. Y por eso se le dio la oportunidad de que ofreciera un medio de prueba. Entonces, dice, el juez de control
antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, el plazo de cierre de investigación. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor de 2 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena máxima excediera de ese tiempo. Continuamos con el artículo 322. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga de plazo de investigación complementaria para formular acusación. ¿Qué significaría esto? Que no se han reunido los elementos suficientes, los elementos necesarios para poder justificar esa acusación. Pregunta: ¿cómo es posible que se haya dictado un auto de vinculación a proceso si no se tenían todos los elementos? Y ahora se busca una justificación, se le está dando una segunda oportunidad al Ministerio Público. Claro, podrán decir, es que la defensa no hizo nada. No, es que teóricamente, según el diseño del sistema acusatorio, aunque la defensa no aportara ningún dato de prueba, no contestara la acusación, no desahogara medio de prueba alguno, el Ministerio Público, según la teleología del sistema acusatorio, tiene, por disposición expresa del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código y de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, el deber jurídico de acreditar perfectamente los extremos del tipo penal, el cual se está utilizando para imputar al detenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en caso de que no se haya justificado que se realizó un hecho ilícito y hay una probable participación, debió dictarse un auto de no vinculación a proceso. No obstante, la propia ley está soslayando la equivocación tanto del Ministerio Público como del juez de control, quien, insisto, creo yo que de oficio, debe analizar lo aportado por el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no aportó los datos suficientes, tan es así que ahora está pidiendo inclusive una prórroga en la investigación complementaria, debió haber dictado un auto de no vinculación a proceso. Y continuamos. Dice, consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá: 1. Solicitar el sobreseimiento parcial o total. ¿Cuándo procede? Si dentro de la investigación complementaria, a pesar de la ampliación de los plazos, no aportó mayores datos que los que existen, y esos no son suficientes, debe pedir un sobreseimiento total o parcial. ¿A qué me refiero? Cuando hay pluralidad de imputados, puede ser que unos sean partícipes y otros no. En ese caso es donde se debe hablar de una o de un sobreseimiento parcial. Es decir, para unos habrá sobreseimiento y para otros habrá una acusación. Continuando. Dice 327. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará
dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Entonces, dijimos hace un momento, según el precepto leído, que el Ministerio Público deberá, entre otras hipótesis, dictar una petición de sobreseimiento parcial o total en caso de que no se reúnan los elementos suficientes que acrediten el tipo penal. Pero ahora el artículo que estamos leyendo contiene la proposición en donde se da esa facultad, más bien se reconoce, yo diría, el derecho, no solamente del Ministerio Público, sino del imputado o su defensor de solicitar una audiencia para pedir el sobreseimiento, ya sea parcial o total, porque en consideración de ellos no existe acreditado debidamente los extremos del tipo penal que sirven de base para, en su caso, la acusación. Y aquí es donde decimos, ¿qué sucede si dentro de esta audiencia se ofrece un medio de prueba? ¿Deberá desahogarse o no? ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál es la costumbre? El Ministerio Público va a decir de inmediato, no es procedente. ¿Por qué? Pues porque su imaginación es corta, su ignorancia es mayúscula. Entonces va a decir, no procede porque el desahogo de las pruebas se realiza solamente en o ante el juez o el tribunal de juicio oral. Y esto dijimos que no es del todo cierto, porque estamos hablando de las excepciones. La primera excepción, repito, se dio en la ampliación del término constitucional. La segunda excepción se va a dar aquí, en la audiencia, en donde normalmente el imputado o su defensor están solicitando el sobreseimiento parcial o total y están ofreciendo un medio de prueba, el cual va a ser rechazado. Estamos hablando, desde luego, de la misma hipótesis que se formula para la autovinculación al proceso, es decir, que sea un delito de los llamados graves, o sea, que tienen como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esta afirmación la hago con toda la certeza de que es procedente. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y por eso les da pánico el dictar un sobreseimiento. 327, vamos a suponer que se dicta ese sobreseimiento. Dice efectos, 328, el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria. Lo cual no debe escandalizarnos. Lo que sucede es que el Ministerio Público no alcanzó a acreditar debidamente los extremos del tipo penal. ¿Debe ser exhaustivo? Yo digo sí. Sí. Sin embargo, la costumbre lamentablemente va en el sentido que se tengan solamente indicios. No. Los indicios son única y exclusivamente sobre la probable participación. Pero entendamos aquí que no es lo mismo probable que posible, y normalmente se da el carácter de probable a lo posible, es decir, basta con un indicio inclusive aislado para que se piense que efectivamente hubo participación de uno o varios de los imputados, lo cual desmerece el contenido o el significado de lo que es la probabilidad. La probabilidad, por decirlo así, es la cercanía a la certeza. Bueno, continuamos entonces con el artículo 330. Facultades del juez respecto al sobreseimiento. El juez de control, al pronunciarse sobre solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien dictar el sobreseimiento.
incluso dice, por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este código. Claro, aquí es muy claro y creo que se ajusta a lo que sería la real prudencia del abogado. Es decir, si el juez percibe, independientemente de lo que diga la defensa, independientemente de lo que pide el Ministerio Público, que no se reúnen los elementos del tipo penal, debe dictar un sobreseimiento. Pero vean ustedes la gran contradicción de la siguiente proposición. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público, el imputado, su defensor, el juez de control, se pronunciará con base a los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Recuerden ustedes que en la primera parte leímos de que si no asiste la víctima ofendido a la audiencia, no tiene la menor relevancia. Y aquí le están dando relevancia a las manifestaciones de la víctima ofendido, es decir, están pasando por alto el criterio de un juez de control. Están pasando por alto lo que es objetivo. No se trata de ver quién argumenta más bonito, quién se pronuncia con palabras más alameras o quién grita más, sino se trata de ser objetivo. Es decir, insisto, que se reúnan los elementos del tipo penal. El tipo penal hasta la fecha es una figura que no ha prescrito, que no ha caducado. Y con esto regreso al punto fundamental para ver qué sucede si el juez de control me dicta una improcedencia a mi petición de no aceptar el sobreseimiento. ¿Qué podemos hacer ahí? Nos vamos a un recurso, dice aquí, lo relativo a la prueba, que es donde iniciamos nosotros. Dice, la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio. Dijimos, lo dejamos a un lado, y vamos a las excepciones. Dice, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prueba debe desahogarse. No se desahogó porque no se permitió que se desahogara. Obviamente también el juez de control va a dictar un auto o una sentencia interlocutoria en donde va a negar la petición de sobreseimiento. Sobre este punto podríamos decir que procede el amparo, sería el amparo indirecto. Ahora bien, ¿debe interponerse el recurso de revocación o el de apelación? Aquí es importante plantear precisamente esta, diríamos, observación que creo que no se ha tomado en consideración. Repito, se pide revocación o apelación, es decir, proceden, porque recuerden que tenemos antes que impetrar un amparo indirecto, agotar un recurso ordinario en base a un principio que es precisamente el principio que refiere que no puede impetrarse amparo directo o indirecto mientras no se agoten los recursos ordinarios. En este caso, la ley, el Código Nacional, nos dice que tratándose de un recurso de apelación,
debe estar dentro del catálogo contenido en nuestro Código Nacional. Revisamos dicho catálogo y no encontramos la procedencia. En cuanto al otro recurso, se refiere solamente a autos de mero trámite. Aquí recordemos que esto es una sentencia. Por lo tanto, en mi concepto no debe adoptarse ni la revocación ni la apelación porque no son procedentes y en consecuencia podemos impetrar inmediatamente nuestro amparo indirecto. Y por hoy lo que es todo y espero que haya quedado más o menos clara esta disertación. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana.